Yo soy William Catá Calderón, de la sección de endocrinología, Fundación Santa Fe de Bogotá, y les voy a hablar sobre el impacto de la infección por COVID-19 en la salud osteomuscular. Y en primera instancia, me pareció pertinente mencionarles los datos de hace 15 días acerca de cómo va la pandemia a nivel mundial, y vemos que ya estamos en el cuarto pico de pandemia y que en el mundo aproximadamente tenemos 261 millones de personas afectadas ya por la enfermedad, y en América cerca de 95 a 96 millones de personas, y todos los días hay cerca de 400 a 420 mil casos nuevos de COVID, y ya la cantidad de personas fallecidas llega a 5.200.000 personas. Y vemos que afortunadamente el advenimiento de la vacuna ya posiblemente vaya a disminuir no sabemos en cuánto tiempo, pero ya se han aplicado a nivel mundial cerca de 7.000 millones de vacunas, pero como lo ven acá, el problema en este momento en Europa es absolutamente dramático, y hay un cuarto pico que está causando una gran morbimortalidad en este continente. En Colombia ya estamos entrando en el cuarto pico, lo esperábamos en noviembre, y pues según las predicciones hubo un poquito de retraso, pero ahí está el pico. Nuestro país ya tiene cerca de 5 millones de personas afectadas. El total de fallecidos está entre 127 y 128 mil personas. Casos activos hay cerca de 14 mil, y nuevos casos están entrando diariamente cerca de 2.000 personas, 2.000 a 3.000 personas en este momento, con 51 fallecidos para el 27 de septiembre del presente año. Tenemos una cantidad de vacunas aplicadas de 33.600.000 aproximadamente a la fecha. El compromiso de las glándulas endocrinas en relación con el COVID-19 se ha descrito, y tiene o es consecuencia de un efecto directo del virus en las glándulas endocrinas, en las diferentes glándulas endocrinas, y alteración de los diferentes ejes, como el eje hipotálamo, hipófisis gonadal, el eje hipotálamo, hipófisis adrenal, el eje hipotálamo, hipófisis tiroides, y también a la afectación del páncreas y del tejido adiposo. Pero pues la conferencia va dirigida a cuál es el impacto que tiene a nivel de la salud ósea, y para eso me pareció pertinente definir el término sarcopenia y el término de osteoporosis. Y el término de sarcopenia se define como una disminución de la masa muscular por pérdida progresiva de esta, que se inicia entre la cuarta y la quinta década de la vida, y se convierte en una causa importante de discapacidad y deterioro de la salud general del paciente. Ese deterioro de la masa muscular se conoce con el nombre de dinapenia, y la fragilidad va asociada con diversas patologías médicas. Aquí se ve un ejemplo que ilustra este camino de sarcopenia en los músculos del brazo de una persona. Y la osteoporosis es una enfermedad esquelética sistemática caracterizada por disminución de la masa ósea y deterioro de la microarquitectura del hueso, con el consecuente incremento de la fragilidad y la susceptibilidad a fracturas. Esta lámina encuentra un hallazgo de un hueso normal y un hueso osteoporótico, y estas dos enfermedades van de la mano. Todos los pacientes que tengan sarcopenia posiblemente tienen algún grado de osteoporosis, y viceversa. Todos los pacientes con osteoporosis probablemente tienen un importante grado de sarcopenia.
El virus, el coronavirus, se relaciona con un mayor incremento de la osteoporosis y de la osteomalacia. Y esto debido a que tiene algunos impactos por situaciones que se están presentando durante la pandemia, como cuáles, por ejemplo, el confinamiento preventivo, el distanciamiento social, la cuarentena, el trabajo en casa, la suspensión de tratamientos médicos. Nosotros ya hemos visto muchos pacientes que venían en tratamiento con osteoporosis y lo abandonaron en los 2 años pasados por culpa de la pandemia. La suspensión de los viajes, el desarrollo de depresión y otras alteraciones de tipo emocional, la modificación de hábitos alimentarios, el sedentarismo y la alteración del sueño. De hecho, los pacientes pueden entrar antes de la pandemia con osteoporosis y al sumarse todos estos factores, esa osteoporosis se va a exacerbar y igualmente la sarcopenia. Y todos los pacientes tienen un déficit de vitamina D, ya sea que entren con valores bajos de vitamina D antes de la enfermedad, pero la enfermedad como tal consume gran cantidad de vitamina D y eso hace que los niveles de vitamina D sean muy bajos. ¿Qué sabemos al respecto con relación a la pandemia del COVID-19? Se sabe que, por ejemplo, hay una presión sin precedentes en la prestación de servicios de salud a nivel mundial. Esto era de preverse. Para responder a estos retos, el personal y los recursos se han redistribuido en los sistemas de salud para prevenir la sobrecarga y la saturación de estos servicios. Se debe tener en cuenta la posibilidad de asegurar la provisión de recursos para traumas de emergencia. Se le da prioridad a la emergencia, incluidas procedimientos urgentes para salvar vidas y extremidades en caso de ortopedia. La presentación habitual del trauma está bien documentada, pero se debe planificar tanto a nivel local como a nivel nacional las modificaciones pertinentes a través de redes de trauma en las actuales circunstancias. Quizás, pues las nuevas generaciones nunca habíamos sufrido un problema como la pandemia actual. Entonces, ¿qué puede pasar? Que hay un retardo en el tratamiento de las fracturas en la era del COVID-19 y eso es una catástrofe anunciada. Los traumas del músculo esquelético en la era del COVID-19 se consideran de baja prioridad para proveedores de salud que con frecuencia difieren o retardan el uso de salas de cirugía para la atención ortopédica electiva, dando una prioridad a la atención de pacientes con COVID. ¿Qué consecuencias tiene esto? Que muchos pacientes se esperan a ser atendidos, a hacer una cirugía electiva tardía. ¿Y qué puede pasar? Que incrementa los riesgos de osteomelitis, los riesgos de infección de tejidos blandos, el síndrome compartimental, el retardo de la cicatrización, la mala cicatrización o la no cicatrización de las heridas. Aquí vemos este artículo que me pareció supremamente interesante de un doctor Duplay del Reino Unido, en el cual se ve o se hace la pregunta ¿a dónde se fueron las fracturas? ¿Y eso por qué? Porque en el año 2019 el número de llamadas de emergencia, de cirugías realizadas, de referencias pediátricas y de trauma mayor en el mundo era... ustedes ven las cifras ahí en la diapositiva. En el año 2020 esto se disminuyó a más de la mitad en algunos casos y se preguntaban por qué, en tanto que las fracturas por fragilidad seguían igual. Y estoy específicamente hablando de las fracturas de cadera, que solamente disminuyeron un 4%. Las otras, todo disminuyó en cerca de un 40-50%. Y eso lo explican básicamente porque el confinamiento hace que
haya menos personas haciendo deporte, haya menos personas manejando, y esa es la mayoría inmensa de las fracturas que suceden. Entonces, las fracturas que se producen a nivel del fémur son mucho más frecuentes en personas que están en casa o también afuera, pero las personas en casa tiene que haber una fractura por fragilidad para que se vaya a producir, y eso lo ilustra aquí claramente en estas gráficas donde se ven el número de referencias en rojo el año 2019 y en azul el año 2020, y el número de tramas de cirugías realizadas en rojo y en azul respectivamente. Entonces, esto demuestra ya el compromiso en las fracturas, en la atención de fracturas en este artículo hecho en el Reino Unido. Y aquí hay un artículo también bastante interesante, que es un metaanálisis de muchos publicaciones, cerca de 627 publicaciones, que finalmente para el análisis estadístico quedaron 6 publicaciones, y finalmente con análisis cuantitativo para incluidas quedaron 4. Con 984 pacientes encuentran que la mortalidad global es del 9%, que la mortalidad de ese grupo de fracturas de cadera sin COVID es el 2%, pero la mortalidad en pacientes que tienen COVID se sube al 36%. Y se compara con la mortalidad global que produce las fracturas en los pacientes con COVID a nivel mundial, que oscila entre 3 y 4%, ¿no? Y aquí vemos el hazard radius de 7.34, es decir, de mortalidad prácticamente se aumenta un 740% la posibilidad de morirse en un paciente que tenga COVID y fractura de cadera. Y ahí vemos el peso de todos los artículos de cada uno de ellos en el análisis final del estudio. Bueno, ¿por qué se produce esto? Pues básicamente por el efecto directo citotóxico que tiene el virus en la célula que tienen los receptores de angiotensina 2. Al penetrar allá comienzan a hacer todo su efecto de citotoxicidad, la irregulación del sistema renina-aldosterona, angiotensina-aldosterona, que va a incrementar el daño tisular, la inflamación, la vasoconstricción y una permeabilidad vascular incrementada, el daño endotelial, que va a inducir un aumento de la apoptosis de las células endoteliales con disminución de la fibrinolisis y un incremento de la producción de trombina. Y también una irregulación del sistema inmunológico con una linfopenia importante de células T, con una inhibición de la secreción de interferón y con una hiperactividad del sistema inmunológico innato. Todo esto se va a traducir en un término que se conoce con el nombre de tormenta de citoquinas, entre las cuales las principales está la interleuquina 6 y el factor de necrosis tumoral. La osteoporosis como tal es un factor de riesgo para que se desarrolle infección por COVID. Y una vez se desarrolle la infección por COVID, esta osteoporosis se va a exacerbar infinitamente más que una persona que no tenga un COVID. Y en esto hay factores que influyen, por ejemplo, la edad, por ejemplo, la presencia de obesidad abdominal, la presencia de diabetes, de hipertensión arterial. La hiperlipidemia como tal no ha sido descrita como factor de riesgo, pero acompaña el síndrome metabólico, y el síndrome metabólico sí está descrito como tal.
la citotoxicidad directa del virus, la inmovilización prolongada en cama, el uso de medicamentos. La doctora Chalén hablaba sobre el uso de corticoides. Aquí, esos son dosis intermedias o bajas. Aquí son megadosis de medicamentos, los relajantes musculares, la presencia de neuropatía, el déficit de vitamina D y el desarrollo de hiperparatiroidismo secundario por déficit de vitamina D. Entonces, todo esto se presenta a nivel del paciente infectado por COVID. El déficit de vitamina D, como decíamos, podía ser previo, pero su consumo está aumentado. En caso que no sea previo, eso va a surgir durante la infección. Aumento de la reabsorción ósea, por efecto citotóxico directo sobre las células principales que van a producir la paratormona. Va a haber una elevación de la paratormona, un aumento de la resorción ósea y van a desarrollar hipercalciuria. Y van a pasar este hueso que ven aquí, que es normal, a un hueso osteoporótico de una manera bastante acelerada. Ahora, la sarcopenia, como decíamos, va de la mano de la osteoporosis. Y lo mismo, la restricción de los viajes, la cuarentena, el aislamiento, el distanciamiento social influyen en eso. La disminución de la actividad física, el sedentarismo y la pérdida de la masa muscular, y además la hospitalización de los pacientes que cuando tienen un promedio de 11 días, cuando es necesario hospitalizarlos, pero cuando están críticos, el promedio de las unidades de cuidado intensivo es 8 días. Y hemos tenido pacientes que duran 2, 3 meses en cuidado intensivo con ventilación mecánica. Entonces, imagínense todo este tiempo, esos pacientes en reposo, pues la sarcopenia es dramática, lo que van a la velocidad que se va desarrollando. Bien, entonces aquí hay unas medidas para contener el desarrollo de osteoporosis que son, ojalá pues poder, o que se ha hecho, es el distanciamiento social, la cuarentena, el aislamiento preventivo y la restricción de viajes. Eso, entonces, además, ¿qué se va a producir con el COVID? Cambios en el estilo de vida de las personas. Entonces, a todos seguramente nos pasó en mayor o menor grado. Disminución de la actividad física, disminución del conteo de pasos, aumento del tiempo sentado en una silla y el aumento de uso de pantalla, en cualquier tipo de pantalla, ya sea celular, ya sea computador o ya sea televisión. Disminución de la exposición al sol, estrés, incertidumbre, ansiedad, alteraciones del sueño, comidas irregulares con aumento en el número de porciones de comida diario, es decir, con snacks, y uso exagerado de comidas ultraprocesadas con bajo contenido proteico. La disregulación del apetito se produce por estas razones. Entonces también están los mecanismos de pérdida de peso, de músculo, por ende de peso, con disminución de la vitamina D, disminución de la sensibilidad a la insulina, disminución del mTOR, que pues es un sistema que regula el consumo energético del cuerpo, y la disminución de hormonas anabólicas. Entonces, esto conlleva la disminución de proteínas, de la síntesis proteica. Por otra parte, aumentan las hormonas catabólicas, estrés oxidativo, hay un incremento de citoquinas proinflamatorias. Entonces esto lleva a una destrucción proteica acelerada, cambios en la masa o en la composición corporal. Por ejemplo, el músculo se deteriora, comienza a proliferar el tejido adiposo,
pero el tejido adiposo de tipo visceral, y este se va a acumular principalmente en el abdomen y va a conducir a lo que se conoce con el nombre de obesidad sarcopénica. Y otros, como factores, si el paciente sale adelante a largo plazo, pues ¿qué puede pasar? Hay incremento de la muerte por enfermedad cardiovascular, hay aumento del desarrollo de diabetes o agravamiento de una diabetes previa, osteoporosis, declinamiento de la capacidad cognitiva, depresión, también incremento de la fragilidad ósea, la calidad de vida se deteriora y aumenta el riesgo de una reinfección por COVID. Muchos pacientes que hemos visto le comentan a uno que han estado intubados por 2 o 3 meses y se recuperaron milagrosamente casi. Tienen comentarios como tuve que volver a aprender a caminar, tuve que aprender a escribir nuevamente. Condiciones tan limitantes como esas son expresiones que los pacientes le comentan a los médicos. Aquí vemos que el sueño es muy importante. Los pacientes deben tener un sueño adecuado porque un sueño inadecuado lleva a un incremento de la pérdida de masa ósea libre de grasa y un sueño alterado, pues un sueño reparador disminuye esa pérdida de masa ósea libre de grasa, masa muscular libre de grasa, y aquí la vemos expresada en este artículo que está publicado. Ya es un artículo viejo, pero está claramente demostrado eso. Y vemos un término muy interesante que me pareció que es el modelo de sarcopenia gradual que se va produciendo a partir de los 40 años y ya llegando a los 90 años está completamente deteriorado, y vemos cómo entran otro modelo de la crisis catabólica que le va a aparecer a todos los seres humanos en algún momento, en que tienen enfermedades graves y salen adelante de esas enfermedades. Durante esas enfermedades, confinados a cama, pierden gran cantidad de hueso y comienzan a recuperarlo una vez superado el problema agudo, pero esa recuperación no es permanente, sino que es menor que lo que tenían previamente y va haciendo como una gráfica en serrucho, pero descendente. Entonces, llegando a que finalmente sea mayor la sarcopenia que pueden desarrollar a largo plazo comparado con la población general. Bien, la inflamación por COVID es un proceso en que es una enfermedad netamente inflamatoria, aumenta el catabolismo, disminuye el anabolismo, aumenta la síntesis proteica y va a producir una tormenta de citoquinas en las cuales está la interleuquina 1, 2, 6, 12, 17 y 18, el interferón alfa y el factor de necrosis tumoral alfa, la PCR y la MCP1. Estas hormonas catabólicas están incrementadas como el cortisol, la adrenalina y el glucagón, y las hormonas anabólicas disminuidas como la hormona de crecimiento, el insulin growth factor 1, la testosterona, los estrógenos y la dihidroepiandrosterona. Ahora, hay un concepto que se llama la resistencia anabólica muscular. Es un músculo que después de sucedida la infección se niega o se resiste a comenzar a hacer efecto anabólico con los tratamientos que se instauren. Y eso está descrito como por un incremento de la resistencia a la insulina, una disfunción mitocondrial y un incremento del estrés oxidativo a nivel celular. Eso produce una neurodegeneración de la placa neuromuscular y viene una atrofia de las fibras musculares tipo 2 con pérdida de equilibrio
como consecuencia en la persona y un incremento, pérdida de equilibrio entre la formación y la degradación celular. La reducción de la generación muscular con el ejercicio de resistencia, así como con la respuesta anabólica. Es decir, se somete a ejercicio el paciente y ese ejercicio no responde adecuadamente porque la respuesta anabólica es mala, ¿no? Y eso sucede, pues, explicándolo porque hay una cantidad de factores que influyen sobre el mTOR. Aquí tenemos la molécula, el sistema mTOR de regulación de energía, está influido por varios factores como la insulina, el insulin growth factor 1, un aminoácido que es un aminoácido esencial como la leucina, que es muy importante. El ejercicio de resistencia también lo activa y también lo activa las proteínas mecanosensibles a nivel del esqueleto. Pero también hay un sistema que se llama el sistema de cestrina. Estas son unas proteínas que están unidas aquí a unas otras proteínas que se llaman las Gator R1, y esto cuando están unidas se incrementa el proceso de autofagia y a nivel de los lisosomas, pero cuando se incrementa el ejercicio y todas las otras vías que les mencioné anteriormente, esa cestrina se libera, la cestrina 1, y queda ya básicamente queda la libre y se puede hacer el efecto anabólico estimulando la P70, la proteína 4-BP1 y la IF4G. Bien, el síndrome metabólico es una obesidad central. Eso lo definió el IDF en el año 2005. El principal hallazgo es la obesidad abdominal y estos son los puntos de corte en cada sitio, pero en Colombia actualmente consideramos que es 88 y 94 para mujeres y para hombres respectivamente. Y se requieren otros dos alteraciones para que este síndrome metabólico se produzca. Y ahí las vemos. Puede ser la hipercolesterolemia, hipertensión, alteración del metabolismo de carbohidratos y alteración de los niveles de triglicéridos. En esta gráfica vemos cómo está trabado esto ya. La grasa blanca al lado izquierdo, en el tejido celular subcutáneo de un paciente normal, y vemos cómo está disminuido en un paciente que tiene una infección por un síndrome metabólico asociado a una infección por VIH, en este caso, crónica. Entonces, la masa de tejido blanco se disminuye radicalmente en este paciente y la grasa parda aumenta de manera significativa en el paciente infectado versus el paciente normal que lo observamos en esta parte. Entonces, los pacientes con síndrome metabólico tienen incrementada la grasa parda de manera significativa. Y las medidas de contención para el COVID-19, entonces se recomienda, por ejemplo, muy importante, la actividad física, ejercicio de resistencia, labores en el hogar que tengan actividad física, dieta alta en proteínas con 25 a 40 gramos aproximadamente. Tiene que haber un suplemento de leucina de 2.5 gramos, ojalá en las proteínas que ingiera, caminar bastante en casa, disminuir la cantidad de comidas ultraprocesadas, evitar los snacks, aumentar las comidas no procesadas, disminuir las comidas no procesadas
y incrementar, si se puede, la cantidad de creatina, aceite de pescado, como el EPA y el DHA, y la vitamina D3. Y luego que mencionamos anteriormente, eh, los servicios de comunicación, el personal que se pueda comunicar con el paciente, que lo pueda guiar, hacer una retroalimentación y estimular la dieta y el ejercicio. Y aquí vemos finalmente, cuáles son los alimentos ricos en leucina. Pues casi todos, pero el problema que tiene es que son un poco costosos. También tenemos la creatina, que es un aminoácido que se encuentra en las proteínas del músculo y el cerebro, y se obtiene en carnes rojas y mariscos y en suplementos alimentarios. Aumenta la síntesis proteica y la masa muscular por una mayor disponibilidad del ATP. Previene la atrofia muscular y la sarcopenia. Los omega 3, el ácido decoxipentanoico y deoxyhexanoico, aumenta la producción de síntesis proteica por el estímulo del mTOR en adultos y previene la resistencia anabólica. Y la vitamina D, anabólico de hueso y de músculo, aumenta la fuerza y el rendimiento y la velocidad de la marcha y disminuye el riesgo de infección por COVID-19. Bueno, muchas gracias.